Ascenso y caída de la Orden del Temple. La Orden del Temple, oficialmente conocida como los Pobres Caballeros de Cristo y del Templo de Salomón, fue una de las organizaciones más influyentes y misteriosas de la Edad Media. Fundada en 1119, la Orden jugó un papel crucial en las cruzadas y acumuló una considerable riqueza y poder antes de su dramático declive a principios del siglo XIV. La historia de los templarios es un relato de fe, valentía, intrigas y, en última instancia, traición. Este análisis profundiza en los orígenes, el crecimiento y la eventual caída de la Orden del Temple, explorando las leyendas, controversias y el legado duradero en la historia europea. La Orden del Temple fue fundada en los años posteriores a la Primera Cruzada, que culminó con la captura de Jerusalén en 1099. La ciudad se convirtió en un imán para los peregrinos cristianos, quienes enfrentaban numerosos peligros en su viaje a Tierra Santa. En respuesta a estas amenazas, un caballero francés llamado Hugues de Payens, junto con 8 de sus compañeros, fundó la orden para proteger a los peregrinos que se dirigían a Jerusalén. El rey Balduino II de Jerusalén otorgó a los templarios una sede en el ala del Palacio Real en el Monte del Templo, que se creía era el sitio del antiguo Templo de Salomón. Este lugar dio a la orden su nombre y símbolo: el Templo. La misión inicial de los templarios era proteger a los peregrinos, pero su rol pronto se expandió para incluir operaciones militares contra las fuerzas musulmanas en la región. La Orden del Temple creció rápidamente, atrayendo caballeros y nobles de toda Europa, que se sentían atraídos por la combinación de servicio militar y fervor religioso. En 1129, la orden recibió el reconocimiento oficial de la Iglesia Católica en el Concilio de Troyes, donde Bernardo de Claraval, un influyente abad cisterciense, ayudó a redactar la regla del Temple. Esta regla establecía la estructura, normas y código de conducta de la orden, enfatizando la pobreza, la castidad y la obediencia. La pericia militar y el fervor religioso de los templarios los convirtieron en una fuerza formidable en las cruzadas. Participaron en numerosas batallas, como el asedio de Ascalón en 1153 y la batalla de Montgisard en 1177. Sus distintivos mantos blancos con la cruz roja cosida se convirtieron en un símbolo de su compromiso y valentía en el campo de batalla. Poder económico e influencia. A medida que crecía la reputación militar de los templarios, también lo hacía su poder económico. La orden recibió considerables donaciones de tierras, dinero y bienes de partidarios de toda Europa. Estas donaciones, junto con la exención de impuestos y diezmos, permitieron a los templarios acumular una inmensa riqueza. Establecieron una red de encomiendas, granjas fortificadas y prioratos, centros administrativos, en toda Europa y el Medio Oriente, que servían como bases para sus actividades militares y económicas. Los templarios también desarrollaron un innovador sistema financiero que permitía a los peregrinos depositar fondos en un lugar y retirarlos en otro, creando efectivamente uno de los primeros sistemas bancarios internacionales. Este sistema se basaba en letras de cambio, que eran más seguras y convenientes que transportar grandes sumas de dinero en viajes peligrosos. El papel de los templarios en las cruzadas. Los templarios jugaron un papel crucial en las cruzadas, proporcionando apoyo militar y ayuda logística a las fuerzas cristianas en Tierra Santa. Sus fortificaciones, como el castillo de Safed en el actual Israel, fueron vitales para la defensa contra los avances musulmanes. Sin embargo, la participación de la orden en las cruzadas no estuvo exenta de controversias. A veces, los templarios fueron acusados de actuar en su propio interés en lugar del interés de la causa cristiana más amplia. Uno de los eventos más notables en la historia de los templarios fue su papel en la batalla de Hattin en 1187. La orden sufrió una devastadora derrota a manos del líder musulmán Saladino, quien capturó la Vera Cruz, una reliquia sagrada cristiana. Esta pérdida asestó un duro golpe al prestigio y la moral de los templarios, pero continuaron luchando en las cruzadas posteriores. Intrigas políticas y caída. La riqueza e influencia de los templarios finalmente los convirtieron en un objetivo de poderosos rivales, incluido el rey Felipe IV de Francia, conocido como Felipe el Hermoso. Felipe estaba profundamente endeudado y vio en las riquezas de los templarios una posible solución a sus problemas financieros. En 1307 orquestó un arresto coordinado de los templarios en toda Francia, acusándolos de herejía, blasfemia y otros crímenes. Las acusaciones contra los templarios eran en su mayoría fabricadas, pero los miembros de la orden fueron torturados y obligados a hacer falsas confesiones. El Papa Clemente V, que estaba bajo la influencia de Felipe, inicialmente apoyó los arrestos,
pero luego intentó proteger a los templarios de los peores abusos. Sin embargo, sus esfuerzos resultaron infructuosos y la orden fue oficialmente disuelta en 1312. Últimos días y legado. El último gran maestre de la Orden del Temple, Jacques de Molay, fue quemado en la hoguera en París el 18 de marzo de 1314. Según la leyenda, maldijo tanto a Felipe como a Clemente desde la hoguera, prediciendo su inminente muerte. Ambos murieron dentro del año siguiente a la ejecución de Molay, lo que alimentó las especulaciones sobre el poder de la maldición. La disolución de la Orden del Temple dejó una profunda huella en la historia europea. Las inmensas riquezas y propiedades de la Orden fueron confiscadas por diversos gobernantes e instituciones, y muchos de sus miembros se unieron a otras órdenes militares, como los hospitalarios. El legado de los templarios vive en los mitos y leyendas, que continúan fascinando a historiadores y entusiastas hasta el día de hoy. Los templarios en la cultura popular. La Orden del Temple ha sido una fuente de fascinación e inspiración durante siglos, apareciendo en numerosas obras literarias, artísticas y cinematográficas. La asociación de la Orden con el Santo Grial, tesoros secretos y antiguos misterios, la convirtió en un tema popular para teorías de conspiración y relatos ficticios. Un ejemplo destacado es la representación de los templarios en la novela El Código da Vinci, de Dan Brown, que sugiere que la Orden jugó un papel en la protección de una línea de sangre secreta que desciende de Jesucristo. Aunque tales teorías son en gran medida infundadas, contribuyen a la mística perdurable que rodea a los templarios. Estructura militar y tácticas de los templarios. La Orden del Temple era conocida por su pericia militar y disciplina. La estructura de la Orden era jerárquica, con el gran maestre en la cima, seguido por diversos rangos como el senescal, el mariscal y el comendador. Cada uno de estos roles tenía responsabilidades específicas, desde la administración de las finanzas de la Orden hasta el liderazgo de tropas en la batalla. Las tácticas militares de los templarios se caracterizaban por ataques de caballería pesada, diseñados para romper las líneas enemigas. Sus caballeros estaban equipados con las mejores armaduras y armas disponibles, y su entrenamiento era riguroso. Las fortificaciones de la Orden, como el castillo de Safed, estaban estratégicamente ubicadas para defender contra los avances musulmanes y proteger los territorios cristianos. Los éxitos militares de los templarios no estuvieron exentos de reveses. La Orden sufrió pérdidas significativas en batallas como la de Hattin en 1187 y el asedio de Acre en 1291. Estas derrotas, junto con las intrigas políticas en torno a la Orden, finalmente contribuyeron a su caída. Fervor religioso de los templarios. Los templarios no solo eran formidables guerreros, sino también hombres profundamente religiosos. Su vida diaria estaba regida por la regla del Temple, que enfatizaba la pobreza, la castidad y la obediencia. Los miembros de la Orden hacían votos de proteger a los peregrinos y defender la Tierra Santa, y su dedicación a estas causas era inquebrantable. El fervor religioso de los templarios se reflejaba en sus rituales y símbolos. El manto blanco con la cruz roja era un símbolo de su pureza y compromiso con la causa cristiana. Sus rutinas diarias incluían oraciones regulares, comidas comunitarias y actos de caridad, como alimentar a los pobres. Innovaciones económicas de los templarios. El poder económico de los templarios no se limitaba a sus vastas propiedades y riquezas. La Orden también fue responsable de varias innovaciones financieras que tuvieron un impacto duradero en el comercio europeo. Una de las más significativas fue el desarrollo de una forma temprana de banca que permitía a los peregrinos depositar fondos en un lugar y retirarlos en otro. Este sistema se basaba en letras de cambio, que eran más seguras y convenientes que transportar grandes sumas de dinero en viajes peligrosos. La pericia financiera de los templarios también se extendía a la administración de sus extensas propiedades, que incluían granjas, viñedos y molinos. Las actividades económicas de la Orden generaban ingresos significativos que se utilizaban para financiar sus campañas militares y obras de caridad. Relación de los templarios con la Iglesia. La relación de los templarios con la Iglesia católica fue compleja y a menudo conflictiva. La Orden recibió reconocimiento oficial de la Iglesia en el Concilio de Troyes en 1129, y sus miembros fueron otorgados privilegios especiales, como la exención de diezmos y el derecho a construir sus propias iglesias. Sin embargo, la riqueza e influencia de los templarios finalmente los convirtieron en un objetivo de funcionarios eclesiásticos que buscaban contener su poder. La caída de la Orden fue precipitada por acusaciones de herejía y blasfemia,